darles la bienvenida a esta nueva temporada de Poder, un espacio coproducido entre Telesur y Almayadín para, entre otras cosas, mostrar cómo en medio de las diferencias naturales tenemos mucho, pero mucho en común. Bienvenido, Mohamed, a este espacio que está ubicado a nuestras espaldas, en pleno corazón de Caracas, y que es un lugar solemne, sagrado, elegido para nuestro capítulo sobre la Venezuela postelectoral, sobre un pueblo en admirable resistencia y victoria, aún en medio de sucesivos golpes internos y externos. مرحبا لوسيا وشكرا لكم على استضافتنا هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. الفنزويليون قالوا كلمتهم وأرسلوا رسالتهم في هذه الانتخابات بأن نهج الحكومات التقدمية صامد بوجه الإملاءات والضغوطات الخارجية، ويبقى الأمل بتنفيذ استراتيجية اقتصادية وطنية تنقذ البلد من حرب ناعمة تحاك ضده وبوتيرة مرتفعة. Comencemos. Hola Marisol. Hola, bienvenidos. Hola, gracias. لوسيا، العظماء عبر التاريخ تفنى أجسادهم وتخلد ذكراهم. نحن هنا في بانتيون ناسيونال. ماريسول، أي رمزية يحمل هذا المكان؟ Ok, empecemos por los datos históricos acá. Antes de ser decretado Panteón Nacional, esta fue una iglesia llamada la Santísima Trinidad, construida por un maestro de obra llamado Juan Domingo del Sacramento Infante en 1744. Un terremoto la destruye en 1812. Luego de eso se inicia una lenta labor de reconstrucción y es decretado Panteón Nacional en 1874. Un año después la inauguran y en 1876 trasladan los restos del Libertador de la Catedral de Caracas a este lugar. Y por acá tenemos nuestro primer monumento del general en jefe Santiago Mariño, conocido como el Libertador del Oriente, ya que le da la libertad a las provincias de Cumaná y Barcelona en la campaña del Oriente. Por acá, él nace en 1788 y muere en 1854. La otra fecha corresponde del bicentenario de su nacimiento en 1988. Sus restos reposan debajo del monumento y el monumento es realizado en mármol blanco de Carrara. Por acá también tenemos son los restos de grandes artistas plásticos de Venezuela como Armando Reverón, tenemos a Cristóbal Rojas, Martín Tovar y Tovar, y de este lado tenemos el monumento del doctor José María Vargas, conocido como el padre de la medicina. Él presidió la comisión encargada para exhumar los restos del Libertador en Santa Marta, Colombia, traerlos a Venezuela y le realizan la necropsia, la unión de los huesos con hilo de plata y le colocó un barniz especial para conservarlo mejor en el tiempo. Eso fue en 1843. En el 2011, cuando le hacen la exhumación al Libertador, se dieron cuenta que el trabajo que el doctor José María Vargas había hecho en esa época estaba completamente intacto. Esos huesos se mantienen unidos y en perfecto estado. Bolívar y Sucre en el Cerro Potosí. Por acá, Bolívar y Humboldt en París. Y la última, Bolívar en sus últimos días en Colombia. Por acá. De este lado tenemos el monumento del general en jefe Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, y fue el responsable de trasladar los restos del Libertador de La Guaira a Caracas por el Camino de los Españoles, que se encuentra reflejado detrás del monumento, todo ese callejón de honor, él vistiendo por última vez su traje militar para rendirle los últimos honores al Libertador. Luego de esa fecha no viste más con su traje militar. Él nace en Maracaibo en 1788 y muere en París en 1845 realizando labores diplomáticas. Y también lo tenemos acá de forma embalsamado debajo del monumento. Y por acá, un cofre, monumento simbólico de personas que sus restos nunca fueron encontrados o reposan en otro lugar. En este caso, la heroína monaguense Juana Ramírez la Avanzadora. Ella obtiene el título de la avanzadora por encabezar la primera fila de los frentes de batallas allá en Monagas. Y se coloca aquí como símbolo del coraje y heroísmo de la mujer venezolana. Por acá tenemos otro monumento simbólico del general en jefe José Félix Rivas, conocido como el triunfador de la Batalla de la Victoria, ocurrido un 12 de febrero de 1814. Esta fecha pasará para la posteridad y la celebramos como Día de la Juventud. Lamentablemente muere en Tucupido a mano de los... Bueno, acá, altar mayor, lugar donde descansó el Libertador durante 135 años y fue donde en el 2011 se le realizó todo el proceso de exhumación. Ahora sus restos reposan en el mausoleo del Libertador. Vengan por acá. Por acá también tenemos los restos de Simón Rodríguez, quien fue maestro del Libertador.
Delcy Rodríguez, abogada, política y diplomática venezolana. Fue ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela. Ocupó el cargo de ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Desde el 30 de julio de 2017 hasta el día de hoy, Rodríguez ocupa el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente es una instancia legislativa y política elegida por los venezolanos y convocada por el presidente Nicolás Maduro. Fecha de fundación, el 30 de julio de 2017. Número de miembros, 55 integrantes. Objetivos: garantizar la paz, reorganizar el Estado, proteger al país de una guerra civil, construir un modelo económico postpetrolero y garantizar los derechos culturales, educativos, sociales y tecnológicos para los jóvenes. Sus poderes más destacados: revisar la Constitución actual y elaborar una nueva Constitución para el país. La Asamblea se autofijó un periodo tentativo de 2 años para completar la agenda requerida. Hablamos de la Venezuela postelectoral en términos de presente y futuro. Una vez más y por cuarta vez consecutiva en menos de un año, su pueblo decidió el pasado domingo 20 de mayo. Utilicemos este hecho electoral, pero también político y social, evidentemente, como punto de partida para nuestro intercambio con Delcy Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, con una destacada trayectoria política en esta nación suramericana, como acabamos de ver. Es una proclamación especial. Este certificado resume el voto de más de 6.200.000 venezolanos que votaron por Nicolás Maduro, y detrás todo un contexto y una historia. El evento electoral que hemos llevado a cabo el pasado 20 de mayo es el resultado de grandes esfuerzos para preservar la democracia y la paz en nuestro país. Es producto de las conversaciones políticas entre las fuerzas del chavismo y la oposición, facilitadas y apoyadas por diversas personalidades y gobiernos. La cronología de hechos remonta a la violencia opositora del 2017 para derrocar a Nicolás Maduro. Más de 140 venezolanos murieron. Pedían elecciones adelantadas. Cada día queda más claro que la solución de paz es la convocatoria a elecciones adelantadas por sufragio libre, universal y directo. El proceso de diálogo en República Dominicana arrojó un acuerdo que a última hora decidieron no firmar Julio Borges y los opositores que estaban al frente del diálogo. Estamos de acuerdo, vamos a adelantar las elecciones y proponemos que las elecciones sean en el primer cuatrimestre de este año 2018. Hay que saber que fue una llamada del secretario de Estado, Rex Tillerson, quien le ordenó al señor Julio Borges, hoy prófugo de la justicia, le ordenó no firmar el acuerdo de República Dominicana. Sorpresivamente, días después de la no firma en República Dominicana, otro sector de la oposición, excluida por la propia Mesa de la Unidad Opositora, decidió firmar y participar en las elecciones. Así comenzó la campaña. Era el pueblo en resistencia. Sí, resistían a la guerra económica, a la inflación, a la desaparición de billetes. Lejos de intimidar, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela encendieron más a los revolucionarios en defensa de la soberanía. Venezuela es ejemplo de América Latina y el mundo entero. No se crean los yanquis que nosotros somos pendejos. Nosotros tuvimos un líder, Hugo Chávez Frías, que nos orientó. Hugo Chávez Frías nos enseñó a defender nuestra patria. Y así llegó el 20 de mayo. Cerca de 9 millones de electores y electoras participaron. El voto fue la defensa de la paz. Vine a votar porque estamos en democracia y de paso es una fiesta nacional bellísima en América Latina y nadie se la va a calar. Por eso es que somos envidiables. Los sectores más humildes, los de Chávez, se expresaron. Ganó Nicolás Maduro con casi el 68% de los votos. Más de 4 millones de diferencia sobre Henry Falcón, que 30 minutos antes del cierre del proceso
decidió retirarse y desconocer todo. Bajo ese contexto, Maduro asume el nuevo periodo constitucional 2019-2025 con varios desafíos: un gobierno de unidad nacional, diálogo y revolución económica, perdón y reconciliación para aquellos opositores que cometieron errores y participaron en los actos violentos. سيدتي، التصويت للدولة للمستعمرة، للسلام لا للحرب، عنوانان بارزان في خطاب الرئيس مادورو خلال حملته الانتخابية. ربما كان يستشرف فصلا جديدا يحاك لفنزويلا، فأي مستقبل بانتظار البلاد؟ Bueno, el futuro que le espera es un futuro de paz. El pueblo de Venezuela el 20 de mayo se expresó muy claro, al igual que el 30 de julio. En medio de la violencia se dio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y el 31 de julio amanecimos en paz. También defendimos la soberanía de Venezuela. Fue un proceso marcado por graves amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y la elección del 20 de mayo ratifica la voluntad del pueblo de Venezuela de continuar en paz, de defender su proceso de independencia nacional, de defender su dignidad como pueblo. Y un mensaje hacia el futuro. El futuro es que juntos, porque el presidente Maduro durante su campaña hizo un llamado muy claro, a juntos a construir el futuro de Venezuela, juntos superar los desafíos que tiene hoy Venezuela producto de la agresión económica multiforme. Así que hay un llamado allí muy claro y fue aceptado ese llamado. Cada voto representó una respuesta a ese llamado, que queremos construir juntos el futuro de Venezuela. Venezuela tiene todas las posibilidades desde el punto de vista de sus recursos para desarrollar su economía diversificada, para construir la Venezuela potencia, que la soñamos los venezolanos y las venezolanas. Así que ese es el futuro, un futuro de paz, de prosperidad, de independencia. Y frente a esas amenazas que pretendían jugar a tierra arrasada en Venezuela, el pueblo de Venezuela no solamente salió a defender a nuestra patria, a nuestro país, el pueblo de Venezuela también salió a defender a la patria grande, a la América Latina. Era lo que decía el vicepresidente de Bolivia. Decía, aquí en Venezuela se está jugando la joya de la corona. Y ese mensaje lo entendió muy bien nuestro pueblo, sabía lo que estaba en juego, sabía lo que estaba en juego frente a los imperios, no solamente por lo que nos corresponde a nosotros, sino también como nuestro deber. Hace más de 200 años garantizamos la independencia de la patria grande y hoy volvimos. Venezuela nuevamente se jugó no solamente la defensa de su independencia, sino también de la patria grande. A propósito de esa última idea que estaba desarrollando el presidente de la ANC, quisiera preguntarle, ¿qué podría explicar que a pesar de una guerra mediática, económica, comercial, financiera, tal vez sin precedentes, de una coyuntura, de una cotidianidad tan compleja que atraviesa el venezolano y de un llamado sistemático a la abstención para las últimas elecciones presidenciales que hacía la oposición como mal necesario, la gente sigue votando en Venezuela? Más de 9 millones de venezolanos fueron a las urnas a expresar su voluntad. Bueno, la conciencia nacional, la conciencia colectiva que hay como pueblo y la conciencia sobre todo de saber que solamente la candidatura del presidente Nicolás Maduro representa el proyecto de Venezuela. Porque ¿qué teníamos al frente? ¿Cuál era la otra opción electoral? La otra opción electoral prometía ir corriendo al Fondo Monetario Internacional, prometía ir corriendo a rendirnos frente al gobierno de los Estados Unidos, el sistema imperial que pretende gobernar a Venezuela, entregar nuestros recursos, entregar nuestras riquezas. Pretendía además la sustitución de la moneda nacional por el dólar, la dolarización de la economía. Así que el pueblo de Venezuela sabía lo que está en juego y el pueblo de Venezuela también sabe que solamente con la revolución bolivariana se tiene garantía de un sistema de protección social, el modelo de inclusión y de igualdad social del socialismo bolivariano. Solamente lo tenía con la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Y eso es lo que nosotros nos referimos a la conciencia colectiva. La soberanía de Venezuela estaba resguardada y está resguardada con el presidente Nicolás Maduro. La independencia nacional, el proceso de independencia histórico, el legado de nuestros libertadores no iba a ser traicionado ni iba a ser entregado, garantizado con el presidente Nicolás Maduro. La paz, porque las amplias mayorías sociales, a pesar de las inclementes agresiones económicas contra el pueblo, sabían que el único que tiene la capacidad de proteger es desde el proyecto revolucionario que nos legó el comandante Hugo Chávez. La preocupación, la protección, el acompañamiento del pueblo lo tuvo con el presidente Nicolás Maduro. Así que fue
como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, esa victoria nadie se la regaló al pueblo, se la ganó el presidente Maduro y se la ganó el pueblo de Venezuela. Trajinando en medio de las dificultades económicas, se ganó esta victoria para mandar sobre todo un mensaje muy claro a esos gobiernos minoritarios de la comunidad internacional que pretenden un cambio de régimen, la doctrina de cambio de régimen, por cualquier vía. Ya, bueno, con Venezuela han intentado de todo, la violencia, la agresión económica. Sabemos que la agresión económica es una herramienta, utilización para agredir al pueblo, pero también para el cambio de régimen, el linchamiento mediático. Sabemos que Venezuela está en las grandes corporaciones mediáticas, su imagen está absolutamente atacada, agredida. Bueno, todo eso fue una respuesta en conjunto que el 20 de mayo Venezuela dijo, es muy fácil votar por defender a la patria, y eso fue lo que hicimos los venezolanos. Mohamed, es momento de hacer una pausa en este intercambio con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, para este nuestro episodio de Poder. Ya venimos con más. Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido político socialista basado en la unidad entre las fuerzas políticas y sociales que apoyan la revolución bolivariana y es el partido gobernante en la República Bolivariana de Venezuela. Fundador del partido, Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2013. Presidente actual, Nicolás Maduro. Vicepresidente, Diosdado Cabello. Número de miembros, 5.700.000 miembros aproximadamente han sido registrados a partir del 24 de marzo de 2007. من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام ونستكمل وإياكم هذا الحوار مع السيدة ديلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية. Y justamente hablando de sanciones, veamos un histórico de esas medidas restrictivas que de forma extraterritorial y unilateralmente se han impuesto contra la nación suramericana. La revolución bolivariana enfrenta una guerra económica impulsada desde el exterior e instrumentada por sectores de derecha, con el objetivo de asfixiar económicamente al pueblo, provocar un ambiente de caos y desestabilizar el gobierno de Venezuela. La prensa internacional insiste en que una enorme estructura de gasto público, a la que calificaron de insostenible, provocó el colapso del país, sumado a la caída de los precios del petróleo. Divulgan además que el principal responsable de la situación económica que vive hoy Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, expertos afirman que la crisis en Venezuela no es consecuencia de su modelo económico, sino de la manipulación externa de los mercados de bienes esenciales, los ataques a su moneda y el embargo comercial encubierto. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las medidas que ya se ejecutaban de manera encubierta desde hace más de 4 años contra Venezuela se formalizaron en sanciones que alcanzan a funcionarios e instituciones estatales de la nación suramericana. El cerco económico impuesto a Venezuela por Estados Unidos y apoyado por sectores de derecha impide la realización de operaciones financieras destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos. A esto se suman las sanciones contra la empresa estatal petrolera PDVSA, el boicot y la manipulación del tipo de cambio dirigida por la web Dollar Today, alojada en servidores de Miami, la tasa inflacionaria provocada por la devaluación monetaria y los altos precios en los mercados de acceso popular. Estas agresiones tienen el propósito de generar malestar en la población
y provocar desestabilización para incidir sobre las preferencias políticas y socavar el apoyo popular a la revolución bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro, que fue democráticamente electo. وتعقيبا لوسيا، الرئيس نيكولاس مادورو كان وعد باستراتيجية اقتصادية وطنية يحمي بها البلاد وينقذ ما يمكن إنقاذه جراء هذا الحصار الذي تشنه أمريكا وحلفائها، وأيضا بوتيرة متصاعدة. من أين سيبدأ الرئيس مادورو وما هي الإصلاحات التي سيعد بتنفيذها طالما أن هناك أصوات داخلية تطالبه بإنماء أكثر على أكثر من صعيد ومورد اقتصادي في فنزويلا؟ Así es, bueno, ayer el presidente Maduro en su presentación en la Asamblea Constituyente dio ya luces de esa renovación económica. Habló de cómo el sistema de precios nacionales había sido penetrado. Él decía cómo es posible que productos que no tienen ningún componente importado se estén cotizando a $1 criminal especulativo. Es decir, son mecanismos de control desde el punto de vista del ámbito cambiario, pero también lo más importante, porque la agresión económica tomó pie desde una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad tiene que ver la dependencia que históricamente ha tenido la economía venezolana a la renta petrolera. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, ese modelo rentista entró en crisis, hay que superarlo, y llamó a la construcción de una economía diversificada, productiva y diversificada, con 15 motores económicos. A eso es lo que yo me refería, a las grandes riquezas que tiene Venezuela, las grandes potencialidades en turismo, en madera, agrícola, en medicamentos. La plataforma industrial que tiene Venezuela para la producción de medicamentos supera la de cualquier país de UNASUR, por ejemplo. Pero aquí, bueno, se han combinado elementos de la guerra económica con el contrabando de extracción, dado los productos que se producen. Es un reordenamiento y un reajuste de todos los mecanismos de producción. Ha llamado también a aumentar la producción petrolera. Dimos una batalla muy importante, el presidente Nicolás Maduro al frente, para que se diera el gran acuerdo de países productores OPEP y no OPEP, que permitió reequilibrar la economía mundial y los precios a nivel internacional del petróleo, que habían sido utilizados por el gobierno de Barack Obama como un instrumento político para atacar a Rusia, a Irán, a Venezuela. Esa batalla, bueno, la diplomacia energética la llevó el presidente Maduro y la ganamos, cuando finalmente se alcanza el gran acuerdo OPEP-no OPEP, y hay precios del petróleo equilibrados, tanto para los productores como para los consumidores. Luego el presidente no solamente llamó al aumento de la producción petrolera, sino también al aumento de la producción agrícola. ¿Para qué? Bueno, para suministrar alimentos a la población. Ahí esto es muy importante, porque nosotros tenemos el ejemplo, países como Siria, Palestina, en medio también de la guerra, de las mayores dificultades, producen sus alimentos, hay soberanía alimentaria. Y esa soberanía alimentaria, bueno, la vamos a construir, la vamos a garantizar, porque es la forma de defendernos frente a la agresión y a la utilización, al empleo político de la economía por parte de gobiernos extranjeros. El presidente Nicolás Maduro llamó también a sincerar la relación de precios, entre el diálogo que debe establecerse a través de precios acordados entre el Ejecutivo Nacional y los productores, la sinceración de la economía. Y es muy importante la votación que se dio el 20 de mayo. Un 68% de votación fue para el presidente Nicolás Maduro. Le dijimos los venezolanos, presidente, aquí está la estabilidad política necesaria para adelantar las reformas económicas, tributarias, financieras que hagan falta para blindar la economía venezolana frente a las grandes agresiones económicas. Así que, bueno, ya el presidente en los próximos días anunciará un plan más concreto de acciones, pero allí está, él dio ayer las líneas, él dijo por dónde van a ir las acciones. Así que el pueblo de Venezuela debe saber que no depende del presidente Nicolás Maduro solamente, debe saber que depende de cada uno de nosotros, debe saber que depende también de la conciencia nacional, del sector privado, de los trabajadores, de los consumidores de bienes y servicios. Así que ese es el llamado. Cuando dijimos que juntos podíamos resolver y sacar adelante a Venezuela, bueno, es que juntos lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer. No solamente es el presidente Nicolás Maduro, es Venezuela completa quien a través de una conciencia nacional sepa que tenemos que blindar a Venezuela y darle lo que nunca se ha terminado de acabar, que es la independencia económica, que es lo que termina de blindar el proceso de independencia nacional. Ahora nos gustaría saber, presidenta de la ANC de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho varias veces y ya lo traza como la primera línea de 6 que ha
divulgado, que ha informado al país sobre esta nueva gestión de gobierno una vez que ha sido ratificado el diálogo nacional, un proceso de reconciliación y pacificación. ¿Qué hace pensar que esta vez la oposición, sus dirigentes, quienes decidan participar de ese diálogo, no van a abandonar la mesa en el último minuto? ¿Y cómo entretejer ese diálogo en lo interno y en lo externo? Es decir, con los actores políticos que hacen vida cotidiana y tradicionalmente en el país y que son adversarios al gobierno, pero también con los que históricamente han agredido puertas afuera o desde puertas afuera a esta nación suramericana. Bueno, el mundo debe saber que Venezuela tiene un nuevo mapa político. Lo primero, la oposición venezolana extremista, antidemocrática, que tomó los caminos de la violencia, ha quedado completamente aislada y decantada. Ha quedado como un satélite de la Embajada de los Estados Unidos, pero también sus principales líderes se fueron del país. No hacen política en Venezuela. Sus principales líderes quedan orbitando a través de los gobiernos imperiales para tratar de que esos gobiernos le den lo que el pueblo de Venezuela no les ha dado, que es el apoyo y el respaldo. Lo que no se han podido ganar acá, que es el amor y la voluntad del pueblo de Venezuela, pretenden que un gobierno extranjero se los otorgue y se los regale como una concesión. Y lo segundo es que el diálogo ha permitido, ciertamente, Lucía, establecer mecanismos cercanos de encuentro, de conversación, de intercambio con sectores adversos, pero que tienen una posición contraria al gobierno, pero una posición nacional, que tienen una posición que creen que debemos construir en conjunto. Y bueno, eso lo ha logrado el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo? Jamás desmayando en su pedido al diálogo. Incluso en medio de la violencia, más de 400 llamados hizo al diálogo el presidente entre los años 2015 y 2018, permanente, no solamente llamado, la disposición. ¿Cuántas veces nos fuimos nosotros, la delegación que estábamos participando en el diálogo, nos fuimos a República Dominicana y la delegación opositora nunca se presentó? O incluso en el momento más difícil, ya estando el acuerdo, fuimos a firmar, estaba el acuerdo impreso, estaba la mesa para la firma, estaban los bolígrafos, y la delegación opositora, el señor Julio Borges, recibió una llamada del secretario Rex Tillerson para que se retiraran del acuerdo. De esto son testigos de sección el presidente Danilo Medina de República Dominicana y el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Saben exactamente cómo se dio ese proceso, saben cómo llegamos al acuerdo y saben también por qué y cómo se retiró la oposición venezolana. Esa oposición apátrida, entreguista, el pueblo venezolano la decantó cuando se expresó el 20 de mayo, cuando participó en las elecciones, bueno, con unos candidatos también, opositores. 5 candidatos participaron en esta elección presidencial. Bueno, ahí está la expresión del pueblo de Venezuela por el diálogo, por la paz, por la reconciliación, pero también decantando a lo que es contrario a los intereses nacionales, separando a lo que es contrario a la estabilidad y la paz de la República y definitivamente expulsando en términos políticos a quienes no quieren sino la destrucción del país, que piden sanciones para Venezuela, que piden bloqueo criminal contra Venezuela, que piden la invasión militar de Venezuela. Así que ahí está el nuevo mapa político, ahí están los nuevos mensajes políticos construidos por el pueblo de Venezuela. سيدة دلسي، أنظار العالم والجوار كانت تتجه إلى انتخابات الرئاسة الفنزويلية واحتمال سقوط الحراك التشافيزي في هذه الانتخابات كان سيعني تداعي الحركات التحررية التقدمية في أمريكا اللاتينية، وبالتالي تداعي هذا النهج كأحجار الدومينو احتمال مستقبلا. مادورو اليوم خرج بورقة رابحة جديدة، وهذا من شأنه أن يكون فرصة لبعض دول الجوار أن تغير من موقفها تجاه فنزويلا، أليس كذلك؟ Ojalá renuncien a la intolerancia, al odio político que tienen hoy contra Venezuela, contra la hostilidad, los actos inamistosos contra el país. Realmente no se comprende cómo pueden negarse tanto a una realidad política, cómo pueden darle la espalda a la expresión mayoritaria de un pueblo que mayoritariamente y políticamente se expresó a favor del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo van a poder borrar esa realidad? No pueden. Ojalá se ajusten a derecho, ojalá respeten el derecho internacional y establezcan mecanismos de diálogo bilateral como corresponde, en el marco de la comunidad internacional, en el marco de las normas internacionales, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Ojalá desistan de esa irracionalidad. Mira, lo hemos repetido y no nos cansaremos de repetirlo. Cuando las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda fuimos mayoría en nuestra región,
A quienes no coincidían con nosotros se les respetó. Por ejemplo, en el caso de UNASUR, se coincidió, el comandante Hugo Chávez coincidía con Álvaro Uribe Vélez, enemigo de Venezuela, enemigo porque no se puede llamar de otra manera, tiene la concepción santanderista en su ser de odio hacia Venezuela. Y nunca vimos, nunca vimos las expresiones de intolerancia que ha ocurrido desde que estos gobiernos, que son especie de franquicia del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, bueno, se convirtieron en los detractores más feroces de la revolución bolivariana y han atacado de una forma terrible al pueblo de Venezuela. Así que ojalá, el pueblo de Venezuela nunca se ha cansado de enviar mensajes. El 30 de julio del 2017 envió un mensaje muy claro. Nos habían amenazado, habían sancionado a cabezas de poderes públicos en Venezuela. Nada nos detuvo, el pueblo habló y dijo, queremos paz, soberanía, queremos respeto. Y bueno, nuevamente el 20 de mayo, después del 30 de julio, se expresó claramente el 15 de octubre, se expresó claramente el 10 de diciembre en las elecciones de alcalde. Y el 20 de mayo, el presidente Maduro ha sido electo con el 68% de los votos. ¿Quién puede negar que tiene la mayoría política del país? ¿Quién? Muchos de estos gobiernos que pretenden dar instrucciones a Venezuela de forma grosera y de forma ilegítima e ilícita, no tienen ni siquiera el 33% de la votación. Entonces hay un doble estándar, ciertamente hay una inmoralidad en este posicionamiento. Y nosotros lo llamamos, bueno, ya, basta, pasemos la página, reconozcan al pueblo de Venezuela, reconozcan lo que ha hecho el pueblo en defensa de sí mismo, de su paz, de su tranquilidad. Pasemos la página y estamos aquí dispuestos a tender la mano para relaciones de respeto. Una vez ratificado su liderazgo el pasado domingo 20 de mayo, si queremos preguntarle, el presidente Nicolás Maduro dijo que quería escuchar las propuestas que vinieran de las bases, que vinieran de las comunidades organizadas, es decir, del pueblo. ¿Qué rol jugaría la Asamblea Nacional Constituyente en ese diálogo presidente-pueblo o pueblo-equipo de gobierno en general? Bueno, nosotros nos hemos puesto a la disposición como poder constituyente originario para todo lo que haga falta a fin de consolidar las 6 líneas estratégicas que anunció el presidente para el nuevo comienzo, la renovación de Venezuela. Pero lo que tiene que ver el cuerpo normativo, jurídico, los decretos constituyentes, siempre se hacen de la mano en la consulta al pueblo de Venezuela. Allí está la expresión y nosotros consolidamos ese diálogo. Nosotros nos hemos desplegado por los 335 municipios del país con nuestros constituyentes, escuchando las propuestas del pueblo de Venezuela, no solamente en las leyes que ya hemos aprobado, sino en todas las coyunturas, en todas las circunstancias. Y en este diálogo mayor por Venezuela, donde van a participar todos los sectores, los constituyentes sin duda alguna jugarán un papel muy importante desde su territorio o desde su sector, todos los sectores que están representados en la Asamblea Constituyente, los pueblos originarios, los pescadores, los empresarios, los campesinos, las juventudes, los estudiantes, las mujeres, todos juntos. Ese es el diálogo, para escucharlos a todos, incluso desde la diversidad o desde la adversidad, pero lo más importante, con respeto. Y eso el presidente ha dicho, aquí está mi mano. Con respeto podemos hablar, con respeto podemos escucharnos y marchar juntos por Venezuela. سيدة ديلسي، كيف تقيمين نسبة التصويت التي حصل عليها تيار نحن فنزويلا البيئة الحاضنة للثورة البوليفارية، وكيف تنظرين إلى مستقبل هذا التيار؟ Como ayer dijo el presidente, el movimiento Somos Venezuela arrancó con buen pie. Tuvimos apenas 3 meses desde que se anunció la conformación de este movimiento para aparecer en el ámbito electoral y casi alcanzamos los 400.000 votos. Pasamos a ser el segundo movimiento desde la revolución, después del Partido Socialista Unido, que es el partido eje de la revolución bolivariana. ¿Hacia dónde va el movimiento Somos Venezuela? A consolidar la unión de todos los movimientos sociales de Venezuela, incluso aquellos que no quieran o que no le parezca un gobierno, pero sí están desde su concepción como interés de sector social, tienen un interés, y es cuál, en la unión. Se lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los pescadores y los campesinos, el comandante Hugo Chávez decía que la arepa había que comérsela con pescado, ni el pescado solo ni la arepa sola, pero eso suponía la unión de los pescadores y los campesinos. Y nosotros estamos llamando a la unión de todos los sectores sociales de Venezuela, desde su propio interés, pero con un interés común y mayoritario, que es Venezuela. Y Somos Venezuela ha llamado también al reconocimiento de las mágicas bellezas de paisajes que tiene Venezuela, ha llamado también
a resaltar y enaltecer la identidad nacional, nuestra cultura. Bueno, el movimiento Somos Venezuela estuvo desplegado con los patrimonios inmateriales de la humanidad que han sido reconocidos por la UNESCO, estuvo desplegado también con los patrimonios culturales de Venezuela, con las expresiones artísticas y culturales de nuestro pueblo, que significan lo que somos. ¿Qué somos? Bueno, allí está la construcción profunda en las raíces del pueblo desde el punto de vista cultural, y la ha hecho lo que somos, un pueblo antiimperialista, un pueblo de paz, un pueblo generoso, un pueblo laborioso. Ahí está la definición. Así que ese es el ámbito del movimiento Somos Venezuela, donde ahorita vamos con mucho más fuerza a trabajar desde cada sector social. El petro, la criptomoneda venezolana, se plantea desde el gobierno y así nace efectivamente como una alternativa ante la asfixia económica y financiera sin precedentes para derrumbar la hegemonía que ostenta el dólar desde hace tantos años. Y en definitiva para tejer una arquitectura financiera con mayor equilibrio, con mayor justicia, con mayor participación de distintos actores. ¿Cómo va el tránsito por esta senda? El petro despertó la ira imperial, apenas salió galopando. El petro va muy bien, está dentro de las soluciones y acciones financieras de las que hablábamos y que pronto serán anunciadas. Bueno, el petro representa también soberanía para Venezuela, es expresión de las riquezas de Venezuela, tiene que ver, no es una criptomoneda basada en la especulación, sino basado en activos. Así que el petro, bueno, ahí está, expresión de cómo el pueblo de Venezuela, de forma creativa, se defiende frente a la agresión económica, se defiende frente al bloqueo económico y ha llamado la atención de la comunidad internacional, pero también del pueblo de Venezuela. El petro va a tener funciones tanto a lo interno como a lo externo. Así que ahí está una esperanza. En ese caballo que ya salió galopando y despertó la ira imperial, que empezó sanciones, bloqueos contra el petro, no lo ha detenido. El petro ha seguido su marcha, el presidente Maduro hizo muy importantes anuncios en cuanto a las inversiones que se estaban haciendo en petro, en pagos que se pueden hacer con el petro. Bueno, la economía se va a ver revitalizada con el petro, así que nosotros, respaldo absoluto. En la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos ya en su oportunidad los instrumentos jurídicos necesarios para el desenvolvimiento de esta criptomoneda. سيدة دلسي، اليوم أمريكا بالأحادية القطبية التي تنتهجها لتصل على ثروات ومقدرات شعوب دول الجنوب تواجه من تعددية قطبية من أكثر من دولة وعلى أكثر من صعيد. فنزويلا اليوم بحرية، بنزاهة، بشفافية، مرة جديدة علت صوتها وقالت كلمتها وربما وجهت صفعة إضافية إلى الإدارة الأمريكية بالنتائج التي أفرزتها هذه الانتخابات. بالمناسبة شقيقك السيد خورخي رودريغيز رئيس الحملة الانتخابية قال إن أمريكا دولة ضعيفة غير قادرة على أن تحكم الشعوب، خصوصا الشعوب الحرة التي تقرر مصيرها بنفسها. أسمع رأيك بهذا الخصوص. Sí, mira, América Latina, tú sabes que este año, bueno, tenía un amplio calendario electoral, renovación de la primera magistratura en muchos países de nuestra región. Y la CIA tenía también un plan integral para cada uno de estos procesos electorales. Repito, en Venezuela pretendían jugar a tierra arrasada. Ese plan de la CIA fracasó en Venezuela, porque ellos pensando que derrotando a la revolución en Venezuela definitivamente colmaban todo el hemisferio con el plan neoliberal, la reactivación neoliberal para todo, y Venezuela puso freno. Por eso decimos que el pueblo de Venezuela no solamente se echó encima a Venezuela, sino también a la patria grande, la defensa de América Latina y el Caribe. Es muy importante, porque es una derrota contundente de los servicios de inteligencia. Nosotros en su oportunidad vamos a mostrar las pruebas de la interferencia en las elecciones para impedirla por parte de la Embajada de los Estados Unidos, que hace décadas se convirtió en una maquinaria de guerra contra la revolución bolivariana. Pero sabotearon el diálogo, sabemos que sabotearon el diálogo, llamaban a cada uno de los participantes para que se retiraran del diálogo, sabotearon las elecciones, a Ramos Alú lo bajaron de las elecciones, un candidato de la derecha. Sí. Sabemos que llamaron a cada uno de los candidatos, porque es una derecha que orbita y es satélite de los intereses estadounidenses. Nosotros tenemos cómo demostrar que ellos trataron de impedir el proceso electoral del 20 de mayo, en franca violación a las leyes internacionales. Hay que repetirlo y repetirlo. El problema de los Estados Unidos y del mundo en general es que Estados Unidos, siendo una potencia bélica, se desplaza por el mundo violando todas las leyes internacionales, violentando la soberanía, violentando las jurisdicciones. Esa es la tragedia de la humanidad hoy,
Lo hemos visto en todo su accionar, en el acuerdo nuclear con Irán, lo que acaba de ocurrir con la cita que se daría entre los presidentes de Corea del Norte y los Estados Unidos. Es decir, es un completo accionar de espaldas a la legalidad, es la unilateralidad, es derrotar por la vía fáctica de los hechos, es darle la espalda también al multilateralismo. Así que bueno, ahí está la lección que da Venezuela, con orgullo, pero también con humildad lo decimos, hemos derrotado al imperio y decíamos que quienes votaran el 20 de mayo votarían, sería un voto antiimperialista, y ahí está un mandato antiimperialista para el presidente Maduro. Una sola guerra acecha a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe y de Medio Oriente. Pero son distintas las modalidades que aplican para invadir, para bombardear, para matar, para intentar debilitar a esos pueblos y a sus gobiernos legítimamente electos. ¿Qué tienen estas dos regiones en común que se vuelven tan apetecibles? ¿El enemigo es el mismo? Claro, bueno, apetecibles de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las riquezas energéticas, pero también desde las concepciones político-ideológicas. Nosotros sabemos, por ejemplo, y lo vemos y lo entendemos así, lo que ha significado la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, es el acto de mayor provocación que hemos visto en la historia de la causa palestina, una causa pendiente para el mundo entero, donde Estados Unidos y el gobierno de Israel son minorías, pero no les importa masacrar al pueblo palestino, no les importa sembrar graves conflictos en el Medio Oriente, no les importa sembrar división en el mundo árabe. Bueno, ahí están los pueblos respondiendo. Y en el caso de nuestra región, bueno, por supuesto, Venezuela, ellos los tienen como un objetivo militar estratégico permanente, por todas las vías, Son procesos que se van dando de forma paralela, pero que pretenden reforzar, bueno, el poderío estadounidense que entendemos. Desde el punto de vista económico, una economía en decadencia, solamente la mantienen con el poderío industrial militar y mediático. Desde el punto de vista financiero, una moneda, el dólar, que no existe, que no tiene sustento real en el mundo. Es un fantasma que recorre el mundo, porque el dólar, cuando tú te pones a ver, lo que entraña en sí es una profunda crisis financiera estadounidense y mundial, solamente mantenida, repito, nuevamente por la industria militar y por los consorcios mediáticos. Una sola unión, industria militar, consorcio mediático y consorcio financiero. Unidos contra el mundo, son ellos, son esos consorcios que pretenden gobernar la humanidad y que pretenden gobernar a los pueblos. Bueno, en Venezuela se equivocaron, se van a seguir equivocando, porque el pueblo de Venezuela ha comprometido su vida en esta defensa. سيدة دلسي، الشعبان العربي واللاتيني يتقاسمان النفس التحرري والنضالي نفسه بوجه الهيمنة والاحتلال. أسمع من حضرتك كلمة في ختام هذا الحوار توجهينها لكلا الشارعين، خصوصا الشارع العربي. Al mundo árabe le pedimos unidad, unión en la defensa de la causa palestina, unión en la defensa de su propia historia, no prestarse a la división, porque la división solamente beneficia a sus enemigos geopolíticos. Así que un mensaje muy claro, muy contundente es la unión para el mundo árabe. Yo aprovecho, hago una parte acá para los pueblos musulmanes, desearles feliz Ramadán, Ramadán Karim, Ramadán Mubarak para todos ustedes que sabemos están ahorita en su mes de ayuno, y nuestro respeto desde la diversidad. Eso debe ser lo que debe de gobernar la humanidad, es la tolerancia política, la tolerancia religiosa, el respeto desde la diversidad. Y bueno, sabemos que el mundo árabe también ha sido muy golpeado, ha sido muy atacado, se han sembrado expresiones terroristas para atacar al mundo árabe, y por eso la necesidad de que se actúe en conjunto. Desde Venezuela, el comandante Hugo Chávez siempre defendió la causa árabe, no solamente por los intereses comunes que tenemos, desde el punto de vista de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, sino como causas históricas que compartimos en la defensa de Palestina, del derecho legítimo que tiene Palestina a su territorio, a no ser masacrado, a no ser realmente lo que hemos visto en los últimos días, bueno, ha sido terrible. Nosotros deseamos paz para el pueblo palestino, pero paz también para el pueblo judío. Y es un llamado que se le hace al gobierno de Israel, que cesen sus agresiones, porque tampoco le dan felicidad a su pueblo. Así que bueno, nuestra esperanza es que el pueblo árabe y el mundo árabe actúe como un solo corazón que son. Así finalizamos este intercambio con la presidenta de la ANC de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Muchísimas gracias por el tiempo compartido.
Venezuela después de las elecciones. Venezuela enfrenta 3 tareas: diálogo nacional, desarrollo económico y social y defensa de la independencia y soberanía del país. Después de su victoria en las elecciones, el presidente Nicolás Maduro determinó varias líneas a seguir: convocar a un diálogo nacional para lograr la paz y la reconciliación, llamar al sector empresarial para lograr un acuerdo productivo en pro de la estabilidad económica y satisfacción de necesidades del pueblo a través de un nuevo sistema de comercialización, luchar contra la corrupción y el burocratismo, fortalecimiento de los logros de la revolución bolivariana en los sectores de la salud, la alimentación y las viviendas, fortalecer la defensa ante ataques extranjeros en un contexto de injerencia por parte de Estados Unidos y la derecha internacional, reimpulsar las bases del socialismo enfocado en el ser humano y la independencia. رسمت فنزويلا معالم المرحلة المقبلة في صراعها مع أمريكا وحلفائها. يمكن القول لوسيا أن هذا المعسكر هو من بات أسير هذا الصراع مع بلد المحرر سيمون بوليفار. Mohamed, espero que en esta tu primera visita a Venezuela y a Latinoamérica en general te hayas podido llevar una mirada más nítida y real del pueblo venezolano, de sus intereses, de sus luchas presentes y pasadas, que en definitiva son las mismas, de su arraigada vocación democrática y sobre todo de cómo en la última cita electoral demostró que quiere seguir decidiendo su futuro sin injerencia foránea. Y segura estoy, Mohamed, de que ideales libertarios e independentistas de líderes o de seres universales como Bolívar, Miranda, Sucre, Martí, El Che, Fidel y Chávez están vigentes e inspiran a movimientos sociales del mundo árabe que también lucha por su soberanía y libre autodeterminación. Desde acá, desde Latinoamérica, acompañamos e informamos vuestra resistencia. ودائما juntos más fuertes. Man Nastatia. بدك تسكر؟ شو بدك لأعمل؟ شو صار؟ Comencemos. One, two, three, four, five, and begin. Sorry. ¿Sí? No.